Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. No se puede engañar a Dios. Eso es una cosa que aprendemos en el estudio de hoy. Soy Heiel Ortiz y estoy dándole la bienvenida a bordo del autobús bíblico para otro fascinante estudio en la palabra de Dios. Hoy llegamos al primer libro de Reyes, capítulos 13 y 14, donde seguimos viendo las repercusiones de los fracasos de Salomón, incluso después de su muerte. En pocos minutos escuchará al maestro Samuel Montoya mencionar las notas y bosquejos para los libros de Primera y Segunda de Reyes, incluyendo la tabla cronológica de los reyes del reino dividido. Para descargar su copia gratuita de las notas y bosquejos o suscribirse para recibirlos por correo electrónico, visite a través de la biblia.org/notas. Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Ella es nuestro espejo que nos muestra nuestros pecados y a la vez nos muestra tu gracia maravillosa donde podemos acudir para recibir perdón y restauración. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya al final del capítulo 12 de este primer libro de Reyes. Continuaremos hoy leyendo los versículos finales de este capítulo 12, o sea, los versículos 31 al 33. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. En nuestro estudio vamos a seguir el reino del norte. Usted se dará cuenta que el método usado en los libros de los reyes es el de registrar algo en cuanto a Israel y luego algo en cuanto a Judá. O sea, que el registro va de uno al otro. Estaremos pues mirando a ambos reinos al seguir nuestro estudio. El reino de Judá duró más tiempo que el reino de Israel. Prácticamente todos los profetas, excepto los profetas después del cautiverio, profetizaron durante este período. Usted puede referirse a la tabla cronológica de los reyes del reino dividido que se encuentra en las notas y bosquejos que enviamos a nuestros oyentes que nos escriben, y allí podrá ver cuáles reyes de Judá y de Israel fueron contemporáneos y cuáles profetas profetizaron durante cada reino. Ahora, si todavía usted no nos ha escrito, pues le invitamos a que lo haga ahora mismo, solicitando su copia gratuita de las notas y bosquejos. Son absolutamente gratis, como ya dije, y están a su disposición tan pronto usted nos escriba. Bien, esto pues nos trae al final del capítulo 12 de este primer libro de Reyes. Y pasamos ahora al capítulo 13 de este primer libro de los Reyes. Hemos llegado ahora a la división del reino bajo Jeroboam, quien encabezó una rebelión y tomó a las 10 tribus del norte, con las que más tarde formó el reino de Israel. Roboam, quien ciertamente no tenía la sabiduría ni la cautela que su padre Salomón, en realidad fue el responsable de que ocurriera esta división del reino. Y veremos más adelante que el reino del norte fue a la cautividad en Asiria, mientras que el reino del sur fue a la cautividad en Babilonia. Ahora puede ser que haya algo de confusión al estudiar esta sección y al leer acerca de un rey tras otro rey. Uno se pregunta si este es un rey del reino del norte o del reino del sur, o si era un rey bueno o un rey malo. Pero la tabla cronológica de los reyes, que como ya mencionamos está incluida en las notas y bosquejos que enviamos a nuestros oyentes, le dará esta información. Bien, hace años, algunos estudiantes del primer año en un instituto bíblico se enfrentaban constantemente en clase a la pregunta: ¿pueden nombrar los reyes de Israel y de Judá brevemente, describiendo el reinado de cada uno?
y en su afán de encontrar una respuesta que pudieran recordar con facilidad, hicieron un descubrimiento profundo. Descubrieron que si se aprendían de memoria los nombres de los reyes y escribían después de cada nombre las palabras malo o bueno, podrían salir bien en su examen. Y eso es lo que hicieron estos estudiantes de primer año. Ahora usted se dará cuenta que en el reino del norte todos los reyes son calificados como malos. No hubo ni uno entre ellos que fuera bueno. Ahora en el reino del sur tenemos algunos reyes que podríamos llamar buenos. Diríamos que probablemente había 8 reyes en el reino del sur durante un período de 200 años que podríamos llamar buenos. Los demás eran malvados. Esta era una mancha negra sobre la historia de Israel. Ahora, lo que hace que esta situación sea tan negra es que esta gente tenía luz del cielo, tenían una revelación de Dios y por tanto su responsabilidad era diferente. Y quisiéramos reflexionar aquí un poco sobre la vida de Salomón para ver el motivo por el cual el reino fue dividido. Y aquí tiene usted lo que pasó. A Salomón le fue dada una dispensación especial de sabiduría de Dios, para administrar el reino. Sin embargo, al parecer, esa sabiduría no formó parte de su propia vida personal. Sí, tenía ciertos principios y conceptos fundamentales que le ayudaron a ser un soberano muy sabio, pero parece que estos no formaban parte de su vida personal y privada, porque ciertamente no formaron parte de su vida espiritual. Se ve temprano en su vida que nunca en verdad rompió con la falsa religión. Usted recordará que en el principio, cuando llegó al trono, había idolatría y que no hizo nada por eliminarla. Luego empezó a ocuparse en lo que consideró su marca de prosperidad material. Envió naves para traer de vuelta monos y pavos reales. Ahora, es malo dedicarse a tales cosas si uno ha sido llamado para glorificar a Dios. Es malo si uno ha sido llamado a testificar y a vivir para Dios. Y Salomón tenía una verdadera debilidad en cuanto a estas cosas. El libro de Proverbios revela la sabiduría de Salomón, pero el libro de Eclesiastés revela su necedad. Usted no encontrará ninguna falla de Salomón ni de su padre David registrada en los libros de Crónicas. Los dos libros de Crónicas abarcan el mismo período que tenemos aquí en los Reyes, con una sola diferencia. En Crónicas tenemos el punto de vista de Dios. Dios perdonó a David, y cuando Dios lo perdonó, deshizo como una nube sus pecados. Desde el punto de vista de Dios, el pecado perdonado es olvidado y considerado borrado. Por eso no se menciona en los libros de Crónicas. Pero Dios lo puso en los libros de los reyes para que lo vean los hombres. Dios perdonó a Salomón su falla y asimismo su pecado, y por eso no se registra en Crónicas. Ahora en Reyes vemos la debilidad de Salomón. Empezó aumentando el número de sus mujeres y Dios nunca ha aprobado la poligamia. Se enojó vivamente contra Salomón por este pecado. Lo interesante es que la inmoralidad y la falsa religión siempre van juntas. Juan lo expresó claramente para los cristianos cuando dijo allá en su primera carta, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No se engañe, hermano que nos escucha. No se puede vivir en pecado y a la vez servir a Dios y tener comunión con Él. Es posible quizá engañar a todos en su derredor. Desafortunadamente hay hermanos hoy en día que viven en el pecado, quienes se portan como si estuvieran sirviendo al Señor. Nunca nos ha sido posible comprender cómo piensan que están engañando a Dios. Dios, amigo oyente, no puede ser burlado ni engañado. Ciertamente tales personas no tienen comunión con Él. Probablemente hay 2 hombres en las Escrituras que tuvieron grandes posibilidades y oportunidades como pocos otros las hayan tenido. Uno fue Sansón y el otro Salomón. Pero ambos fallaron a Dios. Se trata de una cosa muy trágica. Allá en el libro de Eclesiastés capítulo 2 versículo 17, Salomón dijo, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. La gloria de Salomón fue una gloria momentánea. Ahora en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos 28 al 30, el Señor Jesucristo mismo dijo esto. Escuche usted. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Sentimos como si debiéramos predicar el sermón del servicio fúnebre de Salomón ahora mismo, porque estamos viendo una división del reino, una división que había sido ocasionada por el pecado de este hombre. Vamos a considerar ahora la profecía contra el falso altar de Jeroboam y el juicio contra Jeroboam. Tenemos aquí que a Jeroboam, quien llegó al trono en el reino del norte, le fue dada la oportunidad de verdaderamente servir a Dios. La dificultad era que tenía miedo que las tribus norteñas fueran a Jerusalén para adorar. Si lo hacían, pensaba él, podría resultar en la unificación del reino, y él quería mantener separadas a estas 10 tribus de las otras. De modo que Jeroboam mandó a fundir 2 becerros para la adoración, a fin de que no subieran más a Jerusalén para adorar. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 13 del primer libro de los Reyes. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Permítanos, amigo oyente, pausar un momento aquí. Es interesante notar cuándo reinó Josías. Reinó unos 300 años después, pero el profeta de Dios lo señala ahora, llamándolo por su nombre, mucho antes que naciera. Josías fue un buen rey y reinó durante 40 años. Joel fue el profeta durante su reinado. Josías fue el impulsor de uno de los 5 grandes reavivamientos que tuvieron lugar durante este período de los reyes. Estaremos hablando más acerca de esos reavivamientos cuando lleguemos en nuestro estudio a los libros de Crónicas. Estos reavivamientos no se mencionan aquí en los libros de los Reyes, sino solamente en Crónicas, los libros que presentan el punto de vista de Dios. Y el reavivamiento siempre es desde el punto de vista de Dios. Pues bien, este profeta de Dios profetizó contra un altar. Dijo que Dios iba a levantar a un varón que destruiría estos altares, y Josías sería ese varón que cumpliría esta profecía. Continuemos ahora leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Jeroboam estaba junto al altar cuando el varón de Dios profetizó. Estaba haciendo un sacrificio al becerro de oro. Ahora, cuando el varón de Dios terminó de hablar, Jeroboam extendió su mano contra él. En otras palabras, el rey estaba diciendo, Préndanle. Tiene que ser muerto. Cuando el rey señaló con el dedo al varón de Dios, su mano se le secó y no le fue posible recogerla otra vez. Su brazo quedó paralizado. Prosigamos ahora con los versículos 5 hasta el 10 de este capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. El rey imploró al varón de Dios que rogara por él para que su mano fuera restaurada. Ahora la mano le fue restaurada, y estando agradecido ofreció llevar consigo a casa al varón de Dios para darle una recompensa. El rey cambió de actitud. Pero vemos que el varón de Dios no se comprometerá con la maldad e idolatría, y esto es muy admirable. Y debemos decir aquí que hay muchísima palabrería ambigua y mucho subterfugio en algunos círculos cristianos. Hemos visto que hay muchos que están dispuestos a comprometer su testimonio hoy en día en algunos círculos cristianos.
Ahora, no queremos decir que debamos ponernos mal encarados y avinagrados, ni que debamos dejar de hablar con ciertos individuos o de tener comunión con ellos. Eso no viene al caso. Lo que necesitamos, amigo oyente, es una declaración bien definida en cuanto al resistir la maldad. Estos son días malos en los que estamos viviendo. Eran días malos durante los tiempos de Jeroboam, y el profeta no estaba dispuesto a quedarse y almorzar con el rey. De modo que el varón de Dios volvió y continuó su camino e hizo bien en hacer eso. Pero vemos que este profeta era también muy humano, como lo revela el relato de su trágico fin que encontramos aquí en los versículos 11 al 32 de este capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Es triste que este varón de Dios no hubiera ejercido un poco más de discernimiento para detectar la mentira del otro anciano y evitar así desobedecer a Dios. Por eso tuvo que pasar por este fin trágico. Ahora uno creería que la experiencia de Jeroboam con el varón de Dios le habría hecho cambiar. Su mano se le había secado y se le había sanado otra vez. ¿Cree usted que él cambió? Escuche lo que dicen aquí los versículos 33 y 34 de este capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amigo oyente,
Cuando la iglesia de Dios hoy en día se involucra en estos movimientos de protesta y cuando se trae y se introduce en la iglesia la música sacrílega y cuando se hace toda clase de compromisos, todo esto es una hediondez ante la nariz de nuestro Dios Todopoderoso. En los tiempos de Jeroboam y en nuestros tiempos, los verdaderos hombres de Dios siempre han resistido la maldad. Cuán trágico es que Jeroboam no hubiera cambiado. Y a propósito, ¿resiste usted, amigo oyente, la maldad hoy en día? Y así llegamos al final del capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo 14. Este capítulo que describe los reinados de Jeroboam y Roboam nos abre el escenario para el relato sórdido de los reyes del reino dividido. No hubo ni siquiera un rey bueno en el reino norteño de Israel. Todos fueron malvados. Hubo 19 reyes en total. En el reino del sur hubo 20 reyes y 12 de ellos fueron malos. Solamente 8 de ellos podrían ser considerados buenos. De estos 8, solamente 5 se destacaron en alguna manera. Y volvemos a sugerirle, amigo oyente, que consulte la tabla cronológica de los reyes del reino dividido que le enviamos en las notas y bosquejos. Bien, comencemos pues considerando la muerte del hijo de Jeroboam. La profecía contra Jeroboam será cumplida. De aquí en adelante, David será la norma con la cual debemos comparar los reyes de los reinos del norte y del sur. Leamos los primeros 9 versículos de este capítulo 14 del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, Abdías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: Levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Como usted ve, amigo oyente, Jeroboam no es igual a David, y Dios le pondrá a un lado. El hijo de Jeroboam no vivirá. Pero vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que el Señor derrame sobre usted las ricas bendiciones del cielo. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org o escriba al correo electrónico
atv@transmundial.org, atv@transmundial.org, a través de la Biblia.